Hola a todos, antes de nada yo soy Saray Calderín, soy profesora del curso de experto en armonización orofacial de IESO y vamos a hablar hoy un poquito sobre pues, las posibilidades que tiene la estética dentro de la odontología. Entonces no somos muchos, pero bueno, que quede grabado y si en algún momento hay dudas pues se puede recurrir a ello. En primer lugar, como todos sabemos, el ácido hialurónico, utilizándolo en una, digamos, en una reticulación muy bajita o no reticulado, lo podemos utilizar en las papilas pues, para rellenar. Sabemos que las papilas es un tejido que no es regenerable y entonces podemos rellenar esas papilas y conseguir un buen perfil utilizando el ácido hialurónico. Luego, como todos sabemos, y es lo que más nos interesa o lo que más nos demandan, pues encontramos los labios, ¿no? Podemos hacer perfilado, podemos voluminizar, podemos bajar esa línea de la sonrisa pues aproximadamente unos 2 milímetros, o sea, cuando tenemos una sonrisa gingival o cuando tenemos un labio muy finito. Podemos corregir asimetrías o acompañar un bording sisal, pues cuando tenemos un labio inferior, por ejemplo, muy irregular y queremos acompañar el bording sisal. Aquí os traigo, por ejemplo, este caso. Este caso es una paciente mía que tenía un labio bastante complicado porque estaba digamos, muy invaginado y teníamos que vertirlo, ¿no? Así, no todos los casos de ácido hialurónico tienen por qué ser muy espectaculares, ni grandes volúmenes, ni tiene que ser, no estamos hablando solamente de una cuestión estética, sino de que esta paciente, por ejemplo, era portadora de implantes y pese a colocarse los implantes no conseguía el soporte labial que quería, se había quedado acomplejada porque esos labios no tenían esa eversión que ya refería de un principio, ¿no? Y aquí tenemos otros labios que tenemos pues una simetría, sobre todo a nivel, una simetría que quería un pelín de volumen. Entonces, esta paciente pues se le hizo un perfilado y se le retocó en determinados puntitos pues, para conseguir ese volumen. Luego tenemos, por ejemplo, mentón, pues para conseguir en casos de ortodoncia, en una clase 2, pues que una clase 2 esquelética y que se quede como, pues, con un perfil muy retruido, pues podemos colocar un mentón. Este es el resultado final y esta paciente verdaderamente el perfil estético lo tenía bueno, súper atrás, o sea, no tenía absolutamente nada que ver. Y una línea mandibular. En esta paciente en concreto tocamos tanto línea mandibular como el mentón y conseguimos pues, un perfil muchísimo más armónico, ¿no? También podemos tratar por surcos nasogenianos, actuando ya no solo a nivel de los surcos nasogenianos, sino de diferentes puntos de la cara, porque todos sabemos que se produce una reabsorción de los maxilares y con la consecuente pérdida de soporte. Entonces esos surcos nasogenianos pues se marcan más, aparte de que con la edad todos esos compartimentos grasos van cayendo y colapsan todo ese tejido. Lo mismo ocurre pues con los pómulos, hay una reabsorción del malar. Conseguimos también mejorar la calidad y la hidratación, es decir, conseguimos dar un punto final y digamos, el colofón a muchos de nuestros tratamientos, ya no solo estéticos, sino implantológicos, ortodóncicos. Podemos elevar la punta de la nariz o la base nasal, también nos es muy útil en casos de ortodoncia o en casos de implantes, de pérdidas dentarias, ya no son implantes, sino, por ejemplo, pues reponer con un póntico, ¿no? El código de barras, 3 cuartos de lo mismo, pacientes fumadores, pacientes periodontales y cicatrices, pues bien cicatrices que pueden haber sido generadas pues, por cuestiones odontológicas, por traumatismos, por acné, etcétera. La mesoterapia del PRP. Aquí vemos a una de nuestras alumnas haciendo mesoterapia con PRP en las prácticas. Bueno, pues lo que conseguimos con la mesoterapia y la PRP pues, es conseguir una mejora de toda la textura, sobre todo a nivel de finalización de tratamientos, ¿no? Para que este tratamiento nos quede mucho más bonito y porque los pacientes a medida que pasa el tiempo, y no solo por eso, sino por la acción de la luz solar, etcétera, pues van perdiendo calidad de los tejidos, pierden colágeno, pierden elastina, para corregir manchas que pueda haber, pues también, desde un traumatismo, desde un hematoma, desde bien por un tratamiento o bien un hematoma pues, que haya sido idiopático por cualquier causa, ¿no? Para conseguir una cierta consistencia, para tratar la coloración, para la propia movilidad. Por ejemplo, con DMAE, o sea, el DMAE puede actuar como prácticamente mucho más suave, pero como un Botox, pero simplemente usándolo a nivel de mesoterapia y de forma repetida, ¿no? Luego los hilos de PDO.
Por ejemplo, en casos en que tengamos una sonrisa simétrica o una paciente con una sonrisa muy pequeña que no le permite una tracción, podemos tensionar y reposicionar los tejidos. También podemos disminuir el código de barras pues, con hilos lisos. Podemos ayudar a recuperar ese soporte perdido, pues que a lo mejor lleva mucho tiempo sin dientes o después de haberse colocado pónticos o prótesis fija o prótesis removible, da igual. Ha perdido todo ese soporte y se ha producido un colapso de los tejidos, ¿no? Se combina sobre todo con otras técnicas y aparte también podemos hacer una tracción labial, ¿no? Aquí vemos, pues, por ejemplo, lo que sería la tracción con un hilo. Y aquí la colocación de hilos lisos. Toxina botulínica, pues como sabemos, actualmente se nos permite a los odontólogos tratar con toxina botulínica las patologías del tercio inferior. Podemos tratar una sonrisa gingival, podemos tratar una hiperactividad del borla del mentón, esos casos en los que vemos ese punteado del borla del mentón y además muchas veces el labio está invaginado. Inicialmente tendríamos que tratarlo con Botox para poder relajar esa musculatura del mentón y después poder tratar ese labio. También podemos tratar el bruxismo. En casos pues, en los que la férula de descarga no es suficiente. Como comentaba anteriormente, la eversión labial y luego también casos de dolor orofacial, ¿no? Aplicándolo a nivel de la TM. Inductores de colágeno. Pues vienen a favorecer la formación de colágeno, vienen a reposicionar tejidos, nos aportan volumen, como vemos aquí, hemos hecho una marcación mandibular con inductores de colágeno. Para casos de lipoatrofia, pues todos esos casos en los que bien por pérdida dentaria, porque por paso del tiempo, etcétera, etcétera, pues queramos reponer esos tejidos, queramos darle una forma, queramos pues estimular ese colágeno, voluminizar, etcétera. Y nada, eso es un poquito lo que yo he considerado que era a grosso modo el explicar cuáles son las aplicaciones por encima de las diferentes técnicas de estéticas dentro de la práctica odontológica. Si tenéis dudas, me podéis preguntar, porque yo creo que surgen un montón. En el chat, si queréis escribir alguna duda. Todo esto en casos de estética dental también es súper útil, por ejemplo, cuando cuando hemos colocado unas carillas y queremos un labio bonito, queremos corregir, poner la guinda y si tenemos una sonrisa simétrica, pues o bien traccionamos con hilos o corregimos las arrugas periorales o dudas. Espera, que a lo mejor. Sí, claro, realmente el curso del IESO es súper extenso, ¿eh? O sea, todas estas técnicas las vemos y todas las vemos en profundidad y la verdad es que cogéis un montón de práctica, ¿eh? Porque hay muchísimos pacientes. ¿Desde qué edad? Pues depende del paciente, es que esto va a ir más en función pues, de la lipoatrofia o de las condiciones anatomofisiológicas de que verdaderamente haya una edad inicial. Porque tú puedes poner un labio o puedes corregir con Botox una sonrisa gingival de una niña de 18 años. A ver. Cualquier tipo de piel, bueno, no patologías cutáneas, no, o sea, hay que tener muchísimo cuidado cuando tenemos, por ejemplo, herpes, cuando tenemos infecciones cutáneas, por supuesto que no. Eh, Incluso herpes depende, porque hay muchos pacientes que refieren mejoría después de haber colocado ácido hialurónico. Media. Pues por lo menos, yo creo, no sabría decirte, pero 20. O sea, no me atrevo a pillarme los dedos, pero aproximadamente pueden ver más de 20 pacientes, ¿eh? Porque al final terminan hartos. Y acné sí. Tú ten en cuenta que el acné muchas veces deja cicatrices, no solo las deja, las puede dejar
si nos remitimos estrictamente a boca y tejidos cercanos, puedes tener un montón de cicatrices o el herpes. El herpes puede dejar cicatrices. Yo he tenido pacientes que después he tenido que rellenar cicatrices de herpes alrededor de la boca y en el mentón y en toda la parte de la cara. O sea, además la mesoterapia va genial para el acné. Y el PRP. En encías, pues la duración en encías es variable, pero es baja, ¿eh? O sea, en encías, porque además estamos usando un no reticulado, entonces aproximadamente yo creo que unos 6 mesecitos es la media. En cara no, en la cara dura muchísimo, muchísimo más. Y si usas una marca medianamente buena, pues todavía más. Pues, eh, límite de pinchazos anuales, pues obviamente no lo puedes estar poniendo cada 2 por 3, porque al final, pero lo que va a favorecer es la retención de agua. Sí, lo puedes seguir colocando, pero claro, también lo tiene que abonar. Pero yo recomendaría cada 6 meses más o menos. Hmm, más o menos, bueno, sí, depende de la limpieza. Hombre, yo no lo haría sobre un tejido traumatizado, yo esperaría, pero eso lo vemos en el curso también. Más dudas, alguien que no sepa cómo puede encajar alguno de los tratamientos dentro de la odontología. La verdad es que se le saca bastante partido, ¿eh? O sea, si sabéis venderlo, que es lo principal, y si sabéis encajarlo dentro de la práctica odontológica, todo el que se dedique a cirugía, ortodoncia, estética, tiene tirón. Además, aquí no hay una regla fija, entonces no hay, a ver cómo os explico, no hay un manual de instrucciones, entonces hay una serie de técnicas y vosotros decidís y la idea es que en el curso, por ejemplo, aprendáis a poder utilizar todas esas técnicas para que después vosotros os sentáis duchos en la que queráis y podáis poner en práctica la que queráis, porque muchas de ellas sirven básicamente para lo mismo. Entonces, que yo me siento más cómodo colocando hilos o quiero, pese a que dure X y lo otro dura esto, pues pongo hilos. Y a lo mejor estoy consiguiendo una tracción que más o menos voy a conseguir pues con unos hilos líquidos o con un estimulador de colágeno. Sí, no, y las que quiera. No, 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 ni de lejos. O sea, eh, no, todos los, no solo por las marcas, sino que dentro de cada marca vais a encontrar diferentes ácidos hialurónicos. La idea es que aprendáis, que esto me parece súper importante, que aprendáis por qué cada ácido hialurónico es distinto, por qué las casas comerciales también os van a ofrecer diferentes tipos de ácido hialurónico, para qué sirve cada uno y cuáles son las propiedades de cada uno, porque veréis que cada casa comercial, y a más antigua es la casa comercial y más enfocada a la medicina estética y no a la odontología, porque las casas de odontología ahora están sacando ácido hialurónico, pues cada uno va a valer para una cosa distinta. Unos para, sobre todo para voluminizar o para traccionar, otros para hidratar, otros para pequeñas arrugas. La duración del curso, 6 meses. Es un curso experto, o sea, tiene los créditos STS, está avalado por la universidad, por UDIMA, entonces salís con, es oficial. No, no es que uno sea para, no, no tiene nada que ver con unos para hombres y otros para mujeres, es más con lo que tú quieras conseguir. Tú en un hombre puedes querer una hidratación, colocar un ácido hialurónico de baja reticulación, y en una mujer querer una marcación mandibular y tener que usar uno de alta.
En las ojeras también. Sí, ahí hay controversia, hay gente a la que le gusta más usarlo en ojeras y otras que no. En ojeras hay que tener muchísimo cuidado porque tú ten en cuenta que el ácido hialurónico retiene 1000 veces su peso en agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final lo que vas a hacer es que si no sabes las indicaciones precisas, tú puedes colocar un ácido hialurónico en una ojera y al final lo que terminas provocando es un aumento de la bolsa. Entonces hay que saber muy bien por qué. Y vitaminas, sí, siempre. O sea, para mí las vitaminas son el tratamiento vitaminas, entendiéndolo como mesoterapia, son el tratamiento fundamental. Eso sí, la cuestión es que sepamos qué vitaminas usamos en función de la piel del paciente, sepamos hacer un diagnóstico correcto de qué es lo que queremos conseguir y en función de eso vamos a elegir una vitamina, entre comillas, porque no son solo vitaminas, pueden ser aminoácidos, pueden ser un montón de cosas, u otras. Se pueden usar antes y después del hialurónico, del ácido hialurónico. ¿Por qué? Porque antes preparas la piel y aumentas la duración del ácido hialurónico, favorece que ese ácido hialurónico dure más y luego podemos colocarlo a modo de colofón final. Eso ya depende de cada uno. Y depende de la vitamina, claro, y depende de lo que quieras conseguir. También puedes usar antes de unas vitaminas, a modo inicial puedes hacer no agobias, no te preocupes, si tienes dudas, o sea, yo no te sobre todo esto enfocado a los empleos que tiene dentro de la práctica odontológica, pero la idea es que os pique un poco como para saber que los odontólogos estamos plenamente capacitados para utilizar esto en nuestra práctica clínica y que le podemos encontrar un montón de utilidades. Muchas veces yo me encuentro gente que no sabe cómo lo puede enfocar, no sabe cómo lo puede meter dentro de clínica o cómo lo puede meter dentro de un tratamiento odontológico y es que verdaderamente es desconocimiento porque es súper amplio cómo lo puedes enfocar y cómo lo puedes introducir. Tiene un montón de salidas. Pero es como todo, o sea, hay que tener la cuestión es que no es solo lo que yo me encuentro mucho por ahí, que es vengo, pincho y me voy. Sino que, como en todo, o sea, se necesita una base teórica adecuada también, porque tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, qué posibilidades tenemos, qué podemos ofertar al paciente, que bien que tengamos nosotros y que sepamos hacer, o que no tengamos nosotros y tengamos que derivar fuera. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Por qué? Porque eso nos va a abrir, eso es lo que verdaderamente te abre las posibilidades. No entiendo muy bien en qué capa de la piel se comienza. Tú puedes tratar primero una epidermis y luego pasar a la dermis. Es que depende muy bien de lo que quieras. Pero, y depende del plan de tratamiento global. O sea, si tú tienes una arruga profunda, tratamos de profundidad a superficie. Pero es que no es tan simple. No es solo para estirar la piel. Tú no vas a la arruga directamente para estirar la piel, o no necesariamente. Tú puedes utilizar otra serie de puntos de anclaje de la cara para poder estirar un punto en concreto. Y a lo mejor tienes un surco nasogeniano y no tienes que pinchar en el surco nasogeniano. A lo mejor tienes que coger un punto de anclaje externo.
las más complicadas de realizar y cuáles las más sencillas. Las más complicadas, os voy a, parece una tontería, lo más complicado es un buen diagnóstico. Lo más complicado es un buen diagnóstico. Y, y yo creo que inductores de colágeno quizá, porque necesitas tener muy bien cogido cuál es el plano en el que estás actuando, porque los hilos no son especialmente complicados, si acaso tienen alguna complicación en el caso que surja, pero... Y luego el Botox, que es conocimiento de anatomía muscular pura, de musculatura agonista y antagonista. Y la más sencilla, pues mesoterapia. Nada. Las reversiones en ácido hialurónico son complicadas. Depende del tipo de ácido hialurónico que hayas colocado, depende de la cantidad y depende de la localización y del momento en el que lo pilles. Si lo pillas tarde, súper complicado. Si es un ácido hialurónico de mala calidad y además de alta reticulación, sí son complicadas. Pues que lo pilles tarde, pues que no te des cuenta de que haya una oclusión vascular en el momento, por ejemplo. De que no te des cuenta de que hay una isquemia en el momento o de que tiene un patrón arbóreo en el momento. Entonces, si lo pillas, por ejemplo, cuando ya está en un estadio de necrosis, cuando la paciente ya te viene con una necrosis del labio, por ejemplo, o de la nariz, entonces sí que es complicado, claro, porque ya eso no hay quien lo revierta. Hay que estar al loro un poco para darte cuenta en ese momento de que se está produciendo una oclusión vascular o que has pinchado en vaso o una compresión. Sí, una oclusión por compresión. Pero bueno, con el ácido hialurónico tenemos la hialuronidasa. Si eres un poco espabilado y te das cuenta más o menos en el momento, y complicaciones vamos a tener todos a lo largo, todos los que pongamos ácido hialurónico, siempre hay alguna complicación en el avatar. Claro, tarde al tiempo después del pinchazo, claro, porque la oclusión se hace sobre todo en el momento del pinchazo. Sí, pues ahí ya difícil. Si tienes una migración, pues sí, si la complicación a la que nos estamos refiriendo es una migración, es mucho más fácil de tratar porque pones hialuronidasa y la mayoría se resuelven, depende del ácido hialurónico que hayas puesto. O un granuloma, los granulomas depende del tipo de granuloma, hay muchos que revierten simplemente con hialuronidasa y hay otros que necesitan excisión quirúrgica. Es que lo enfoqué, perdona, pero es que lo enfoqué directamente a una oclusión vascular. Pues el porcentaje no lo sé. Realmente al ácido hialurónico, por eso insisto tanto en usar ácido hialurónico o marcas de buena calidad, porque realmente el ácido hialurónico no generaría alergias. Lo que genera alergias son los excipientes del ácido hialurónico que le ponen a las jeringas del ácido hialurónico. Alergias habrá, yo no me he encontrado por ahora, ¿eh? Yo particularmente no me las he encontrado y rechazos, pues depende de lo que entendamos por rechazo, pues si se pueden formar granulomas o... ¿Qué te cuento? Eso con el ácido hialurónico. Y con los inductores de colágeno es frecuente que se coleccione, sí. Es frecuente que encontremos nódulos. Alergias es más raro. Mira que he tenido pacientes que son alérgicos a todo, pero a todo, de no poder subirse en un coche si se ha subido un perro hacía 15 días y no me han dado alergia al ácido hialurónico en sí, pero a una buena marca. ¿Eh? La hialuronidasa sí que, por ejemplo, tenemos que hacer una prueba cutánea antes de pincharla.
A lo mejor voy a cerrar aquí porque a lo mejor es casi un poco de viento. ¿Me escucháis? Vale. Más dudas. La verdad es que os digo, o sea, dentro de eh, tanto la doctora Cristina como la doctora Carmen y yo, o sea, todos hemos empezado por algo, todos hemos hecho cursos, todos hemos bicheado cursos por ahí y nos hemos formado mucho, ¿no? Pero el curso es bastante completo. O sea, para lo que podemos encontrar en el mercado a día de hoy, el curso es bastante completito y la gente sale muy contenta. ¿Alguien más? Nada, por Dios, a eso estoy. Era la idea. Nadie tiene ninguna duda más de cómo enfocarlo, de cómo lo puedo utilizar en clínica. Nada. Pues nada, os animo a que os apuntéis al curso y ya os digo, o sea, ya independientemente de que sea profesora o no, el curso es bastante, bastante completo. Aprendéis a poner hilos, aprendéis a hacer mesoterapia, tanto con vitaminas como con PRP, inductores de colágeno, Botox. Yo creo que vale la pena y la gente sale contenta, ¿eh? Pues nada, hasta aquí. Bueno, para cualquier cosa, ya sabéis que siempre están mis compañeras en IESO y que si tenéis alguna duda, pues si no os la pueden solucionar ellas, se ponen en contacto con nosotras y todo lo que podamos solucionar, pues ahí estamos. Pues listo. Muchas gracias a todos y pasad buen día. Chao.